Listo, Iván, ¿verdad? Todo listo. Ya está. Bienvenidos a un episodio más de Titanes Podcast. El día de hoy nos encontramos con Daniela Guerrero, que es autora precisamente de este nuevo libro, Flores de Concreto, y creadora del podcast Siempre hay Flores. Diseñadora gráfica, emprendedora, y la verdad es que una de las creadoras, sobre todo independientes, y ahorita quiero platicar un poco más de eso, que es la que mejor me parece que está haciendo las cosas. Daniela, bienvenida aquí a Titanes Podcast. ¿Cómo estás? Ay, güey, muchas gracias. Muy bien. ¿Y tú? ¿Cómo estás? También muy bien. Ya tenía ganas de platicar contigo. Lo que te dije, o lo que dije de esta parte de que creo que eres de las creadoras independientes. Y ahorita quiero hacer esa diferencia de que por qué independiente y demás. Te quiero que también me platiques un poco de esto. Que lo está haciendo muy bien. O sea, has crecido tu marca, el podcast. Lo veo dentro de los primeros, no sé, al menos top 50. De repente ahí en las listas de Spotify y demás. ¿Cómo ha sido todo ese proceso? Desde que inicias en el podcast, ¿por qué el podcast? Y hasta ahorita, ¿cómo te sientes con el proyecto? Ok, yo inicié el podcast en el 2019. Fue justo un año antes de pandemia. O sea, el 11 de marzo cumplo 4 años con el podcast. Entonces, la idea de iniciar un podcast fue porque previo a eso pasaba que yo grababa muchas historias en Instagram hablando de algún tema, ¿no? De salud mental o de, no sé, filosofía o de lo que sea, pero eran demasiados puntitos. O sea, eran como demasiado lo que quería decir y todo se borraba al día siguiente, ¿no? Entonces, de ahí nace esta como idea, oportunidad de hacer el podcast. Obviamente fue un año donde también otros amigos también lo estaban haciendo, entonces había como que había una modilla de que, ok. Y también era un tema de, pues, tengo el micrófono, como que le sé, o sea, esto no está tan difícil, sé que lo puedo lograr. Entonces, por ahí empezó, o sea, empezó en el 2019 y dije, o sea, lo único que sí dije fue como, va a haber un episodio cada lunes. O sea, cada lunes era como la clave, ¿no? Y justo el podcast al principio no tenía nombre, era, ¿cómo se llamaba? Daniela Guerrero, un podcast sincero, pero el nombre del podcast era Daniela Guerrero. Entonces, cuando el podcast empieza a crecer un poquito, las personas me empiezan a compartir y empiezan a decir, escuchen a Daniela Guerrero. Entonces sonaba como raro, ¿no? Ok. Porque es como, escucha a Chuchita Pérez. Entonces, como, güey, ¿quién es Chuchita Pérez? Y justo después de ese año, o sea, hasta el 2020, fue cuando ya empecé a investigar la importancia del nombre, ¿no? De que tu podcast tenga un nombre y, o sea, digo, a menos de que seas Brad Pitt o una figura así como Muy relevante, muy pública. muy pública, ok, está bien, vamos a escucharte, porque eres tal persona y ya tienes como esta trayectoria antes de que por la que te conocen. Pero sí fue un tema, entonces salió el nombre de Siempre hay flores. Viene una frase de Henry Matisse que se llama Siempre hay flores para aquellos que quieren verlas. Entonces fue como, ok, suena como positivo, de qué chido, o sea, no sé. Y ya, o sea, ya había pasado un año, entonces dije, bueno, ya, vamos a darle con ese nombre. Por si ustedes escuchan los primeros episodios son de que Daniela Guerrero, Daniela Guerrero, Daniela Guerrero. O sea, ajá, entonces, pero sí algo muy importante que yo creo es que cuando batallas mucho en esas cosas, es como, ok, no quites el dedo del renglón, pero hazlo, o sea, como lánzalo. Ya a medida que vas avanzando, lo vas puliendo. No quites el dedo del renglón, sí, ponle, o sea, métele el nombre chido, pero yo ya tenía los temas, yo ya lo quería grabar, ya tenía todo, entonces, pues, me lancé y le di. Le diste. Qué interesante porque pues eres diseñadora gráfica y pues conoces como esta parte del detrás cuando sale cualquier producto, cualquier servicio. Ujú. Pues ya el diseñador gráfico creo que piensa hasta 3 pasos adelante que el cliente de, esto se va a ver así y se va a ver bien chingón si lo ponemos así, de esta manera, el display. Y que hayas llegado como que de repente, bueno, lanzo el podcast y que como que quizá en ese momento no lo viste de, pues no sé a dónde va a llegar y que no tuviste ese proceso, ¿no? Por ejemplo, el nombre de Siempre hay flores que dices que viene de esta frase, que las personas pueden ver, si quieren ver flores. Hoy en día, por ejemplo, el nombre que representa para ti. Para mí representa, o sea, un poquito de la mano de flores de concreto, como de ver flores en la adversidad o de verlas, de ver lo positivo en la adversidad, de ver lo positivo en las cosas como malas en la vida. Entonces, y sí, justo la descripción del podcast es como usar la adversidad como trampolín, ¿sabes?
Entonces, no sé, es como ver, un día estaba hablando con mi psiquiatra y le estaba contando como el nombre y me dice, está chido. Me dice, para mí me suena como una planta que pensabas que se estaba muriendo y de repente como que volvió a nacer, ¿no? Algo así, o sea, como de recrear, o sea, de volverte a, ¿sabes? A hacer, ¿cómo se dice? Reinventarte, Ujú. pues. Entonces, no sé, son como que muchas cosas que se me hacen muy bonitas y pues de ahí, o sea, eso es lo que me dice a mí el nombre. Ok, ¿y crees que, por ejemplo, en tu vida has tenido como esos momentos donde dices, he tenido que reinventarme, he tenido que, pues, como florecer de cierta manera? O sea, no sé si, o sea, algo que te haya pasado, ¿no? En tu vida. O sea, probablemente, probablemente haya, sí, o sea, en el libro vienen muchas anécdotas en las cuales he tenido que como que, más que nada como que pasar por adversidad y yo creo que, o sea, estar en terapia y decidir ir a terapia por uno mismo, porque muchas veces como que vas de la mano de tus papás o como que algo así, ¿no? O sea, decidir por ti misma desde como que una edad un poquito más chica, creo que, o sea, es lo que me ha llevado a estar donde estoy, o sea, como que decisiones propias. No creo que haya sido en un momento en específico de que me pasó esto y explotó y soy otra persona, o sea, es Claro, como... que a veces ese es como el punto de inflexión, ¿no? Que muchos tienen de, sufrí esto y de ahí un Ujú. cambio radical y empezó Sí, todo. sí, o sea, yo creo que, o sea, sí hay historias, obviamente, por ejemplo, hemos escuchado historias de personas que le pasan, no sé, una enfermedad súper fea o que pasan por un accidente súper gacho, pero realmente no creo que tengas que pasar por algo así como para, como invertir en ti o seguir creciendo, o apostarte a, o sea, apostarle a la terapia o a lo que tú creas para, pues, seguir como viendo como que qué onda contigo. Ok, te escuché decir precisamente en un podcast donde hablabas de que la primera vez que tú fuiste a terapia, pues tú fuiste a terapia, o sea, no fue que tus papás te llevaron y demás. Ya. ¿Qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Por qué tomaste la decisión de ir a terapia tú sola, no? Y sobre todo que, pues muchas veces el proceso, al menos y me pasó a mí también cuando también la primera vez que decidí como buscar ayuda de salud mental, también como esa primera decisión es como, o sea, porque tienes muchos prejuicios, tienes muchos tabús sobre el tema. O sea, Ujú. y tenías, me parece que estabas, que 16 años. ¿Cuándo fue la primera vez que fuiste a terapia? No, tenía 18, 22. 22. O Sí. sea, digo, pues de alguna Early manera, 20s. sí, sí, sí. Entonces, ¿qué pasaba por tu mente en ese momento? ¿Y por qué decidiste como buscar esa ayuda? Yo creo que al principio estaba buscando, no sé, a lo mejor tenía problemas como más superficiales en ese momento, de que tengo una amiga que me caga, o de que el exnovio, o de que, ¿sabes? Como que cosillas así como que estaban pasando en ese momento, pero siempre supe como en el fondo que yo quería tratar problemas mucho más densos Ok, que venían como de la infancia, ¿sabes? Entonces yo empecé haciendo una terapia que es cognitivo-conductual, que es, creo que se centra mucho en el momento, en el ahora, vamos a sacarte de lo que estás pasando por ahorita, pero creo que, o sea, yo siempre tuve como, ¿por qué no me estás preguntando de que cuando tenía 3 años, qué me pasó? Porque yo desde ese momento digo, aunque no lo sabía así como que tanto, yo sabía que era muy importante que el psicólogo supiera como todo el contexto de por qué me comporto como lo hago, ¿no? Y ya después, o sea, fue ese psicólogo y luego fue otro, o sea, he estado como con 3 psicólogos y 4 psiquiatras. Entonces, digo, también ya después como nada más para experimentar de que el diván y cosas así, pero sí me gusta mucho como, no sé, irme mucho para atrás, ok. ¿sabes? Porque como que saber, porque muchas de las cosas por las cuales eres como eres y los patrones y todo eso vienen de lo que viste cuando tenías hasta 0 años, o sea, de que no te acuerdas, pero está ahí. Entonces, digo, primero fui por cosas superficiales, por decirlo así, porque digo, si eran problemas, pero ya después fue como, ok, quiero tiptoe estos temas que están un poquito más fuertes, pero fue como que poquito a poco, ¿sabes? Sí, fíjate que de lo que me ha servido a mí, de las veces que he platicado así con terapeutas, es que de alguna manera te haces más consciente de algunas cosas, ¿no? Que quizá
Anteriormente, pues tú decías, oye, pues es que esto me sucedió y quizá lo veías como de una manera en un plano muy general, pero luego ya que empiezas y tienes este proceso, como que te empiezas a dar cuenta con las herramientas, ¿no? Que te brindan de, ok, entonces lo hicieron por esto, o me sucedió por esto, o por esto fue las cosas. Y creo que de alguna manera, pues no es como que tampoco, un despertar así total, pero te haces más consciente de lo que viviste y puedes entender un poquito más las situaciones, ¿no? Por ejemplo, en el caso de los papás, mencionas este concepto de emocionalmente inmaduros. Y digo, regreso ahorita, yo que estoy ahora como papá, y digo, madres, soy inmaduro, y creo que el primer paso es aceptarlo, y de ahí pues empezar a construir, ¿no? De que, bueno, qué cosas quiero compartirle, qué cosas quiero que vean, qué cosas quiero que se lleven, y en sí, pues, poderles como manejar las situaciones de la mejor manera, como a lo mejor no lo viviste, porque pues nadie le enseña a ser padre. Claro, sí. O sea, nadie te da una guía de cómo ser papá. El tema de los padres emocionalmente inmaduros me encanta. O sea, cuando hay un libro que literalmente se llama, ay, es que el nombre está súper largo, pero sí, se llama Hijos jóvenes de padres emocionalmente inmaduros. O sea, el nombre está súper largo. Pero cuando lo empecé a leer, yo así que, wow, o sea, sacando el marcatextos, te lo juro de que, ¿qué es esto? En cada frase, así. Así que, porque, aparte también tiene un test, o sea, tienen test, así como, mi papá cuando era chiquito hacía esto, y que sí, cuando no sé qué, no sé qué. Entonces, no quiere decir como un inmaduro de infantil, pero quiere decir como que probablemente, o a lo mejor te tocó papá o mamá, donde no estuvieron ellos en contacto con sus propios sentimientos, no saben, o sea, saben como el rol de papá de Protección. de protección, de te doy dinero, te doy casa, te doy techo, pero ¿qué onda con los sentimientos, no? Ese acercarte al hijo y decirle, oye, ¿qué te está pasando? ¿Por qué esto? O sea, ese acercamiento, de eso se trata un poquito y también, o sea, es más como para empatizar, no sé así se dice, no es como para rayarle, mentar a la madre de los papás, sino es como para, ok, o sea, probablemente en sus casas no hubo oportunidad de, y más, probablemente un poquito más para los hombres que para las mujeres, sobre mostrar sentimientos y todo esto. Entonces, a la hora de que tienen hijos, es como, ok, esto es lo que es, ¿no? Pero también, o sea, se nota cuando te faltó un poco el abrazo, el estar ahí, el como, no, pues es que tu papá estaba trabajando, o sea, porque te estaba Sí, dando, padres ausentes, ajá, ¿no? de que para darte dinero. Entonces es como, ok, pero no estabas en los recitales, ¿sabes? En Sí, las a cosas veces sí, de que cositas. no fuiste, pues no estabas en ningún partido de fútbol, ¿sabes? Como que sí quería, o sea, chingón el dinero, pero... Que quería otras cosas, ¿no? Porque también, sobre todo en esa edad, y ahorita me pasa, pues ves que los otros papás de repente sí están ahí y dices, o sea, hay cosas que no vives y empiezas a ver a otros compañeros que sí tienen otras cosas que tú no tuviste y es como que, madres, ¿por qué? O sea, ¿qué es esto, no? O sea, no, hay muchas veces que no entiendes y hasta apenas que te regreses para atrás. Oye, Dani, y ahora que hablas, de, por ejemplo, de todos estos temas de, pues, amor propio, de temas de cómo vivir, pues ahora sí que sola y todo este tema, y que pues este contenido al final es público, pues tu familia lo ve, tus papás lo ven y demás. Sé que hiciste como recuerdo un video ahí, algo viral, donde hablabas también como que de los papás precisamente, y que mencionabas que tus papás también habían visto como pues ese contenido, o sea, ¿qué te dicen ahora que ven que de repente publicas algo? ¿Ven todo, no ven todo? O sea, ¿tienes conversaciones previas con ellos? ¿O cómo ha sido ahora este proceso, no? Ok, conversaciones previas nunca ha habido. ¿Ok? O sea, siempre yo fui como que al principio, más que nada al principio sí fui muy cuidadosa como en esto sí, esto no, nunca, nunca dañar a nadie, nunca Claro, como, claro, sí, sí, o sí, no echar sea, eso no, y no no. echar. Pero también he ido creciendo y algo muy importante que me ha dicho mi psiquiatra es que nosotros, por alguna razón, queremos estar protegiendo a los papás, protegiendo de cosas, ¿no? De, no, 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 es que se me va a infartar y bla, bla, bla. Y me dice, tú no proteges a tu papá ni a tu mamá. Ellos, su chamba es protegerte a ti. No es al revés. Tú eres la hija, ellos son los papás. Y tú no puedes controlar cómo se van a sentir, ¿no? De que se van a enojar y todo esto. Y me dice mi psiquiatra, son adultos, no es un niño. Ellos pueden lidiar con las cosas, ¿sabes?
Y yo creo que a veces nosotros estamos de que, ay, agobiados y todo esto. Entonces, sí he sido muy cuidadosa. Mi mamá de repente, yo creo que más al principio sí me escuchaba un chorro, pero sí salían unos episodios o cosas donde sí me marcaba y de que, oye, pero yo no, así no pasaron las cosas. Yo también estuve ahí. Entonces era como que, ay, mamá, no pasa nada, bla, bla, bla. Honestamente, la que más me escucha o la que más ha estado en contacto conmigo es mi mamá, pero creo que ahorita en este momento, digo, te soy honesta, no sé si mis papás van a leer mi libro, o sea, porque, o sea, creo que de pronto prefieren como evitar sentir cosas, ¿no? Pero al momento en el que tú ¿cómo se dice? Que no te integras o que no estás ahí, como que no ves ese lado, no llegas a conocer a la Daniela mujer de ahorita, ¿no? O sea, a lo mejor se quedan con la idea infantilizada de Daniela de chiquita y bla, 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 o sea, porque no, esto es mucho para mí, ¿no? O sea, como esto, lo nuevo. Entonces, ok, está bien, o sea, léanlo, no lean, porque al principio mi psiquiatra me decía, y yo, me vale madre, me dice, güey, no te vale madre. O sea, no te vale madre. O sea, si quisieras que estuvieran involucrados todo esto, pero pues yo no puedo como pues es que si de alguna manera pues estamos buscando también la validación, ¿no? De nuestros papás, o bueno, de nuestros seres más cercanos, como que siempre estamos también como persiguiendo de alguna manera esa validación y digo, creo que puede ser importante, ¿no? A veces. Sí, o sea, sí hay validación, hay aplauso, pero es muy diferente subir una historia de que, wow, vean a fucking read it. O sea, ¿sabes? Como, Ok, ¿sabes? sí. O sea, hay otra conexión ahí Un diferente. doble esfuerzo también. Ajá, sí. Pero pues de pronto como que, pues si o sea, si no quieren sentir, o como, ay, es que me da miedo lo que vaya a decir, de que, pues, está bien. Nada más que te vas a estar perdiendo de esta parte como Daniela 2023, que ha estado 8 años en terapia, ¿sabes? Ok. ¿Cómo fue el proceso, hablando específicamente como, digo, una cosa es crear un podcast y pues haces, me imagino que tus bullet points de lo que vas a hablar, de los temas que quieres hablar, ya tienes como que cierto contenido pilar. El diario, que también pues ya es algo que lo traías de alguna manera como haciendo, pero ya bajar todo esto hacia un libro, ¿cómo fue ese proceso de decir, a ver, voy construyendo, quiero agarrar, o sea, las historias, cómo fue el armado ya de Flores de Concreto? Fue mucho, o sea, lo que más me costó trabajo fue la estructura. Okay. Porque en mi podcast tengo miles de temas, de cosas. O sea, me gusta la psicología, me gusta la filosofía, me gusta el comportamiento humano, me gusta, de pronto hablo de relaciones y cosas así, de que todo por experiencia propia. Pero dices tú de que, pues, ¿de qué lo hago, no? O sea, entonces primero fue eso, primero fue como bajar el tema y que fuera lo más concreto posible. O sea, por ejemplo, yo agarraba de los temas que más me gustaban, no sé, los ponía en post-its, en unas hojitas, los ponía en la mesa, yo soy muy visual, entonces yo decía, ok, yo sé que no va a ser un libro de amor y relaciones, entonces todo lo que tenía que ver con eso, lo sacaba, entonces me quedaba con puras tarjetas de temas como que, ok, esto puede ser, entonces ya que bajaba el concepto y que sabía que quería hablar de crecimiento personal, y me gustaría que fuera para todo mundo, pero realmente sí, yo creo que las mujeres se podrían llegar a conectar más con el libro porque habla mucho de salir de casa. Okay. Y el salir de casa para una mujer es súper pesado. Vivir sola no es algo que se nos empuje a hacer, que pasas de ser propiedad de un hombre a otro, de papá a un esposo. O sea, entonces como que yo fomento mucho vaga por la vida, ¿no? Oye, y ahí en ese apartado y como para profundizar un poquito más, ¿por qué crees que está construido así? O sea, ¿por qué las mujeres, en este caso, pues pasan, o sea, en esta, como pareciera casi, pues, mercancía, ¿no? Primero estás con un papá que tienes protección y después te pasas con un esposo y después te vuelves mercancía inclusive de tus hijos, porque ahora tus hijos también dependen de ti y regularmente están más pegados con la mamá que con el papá. Sí.
no hay espacio, o sea, no se fomenta, digo, ahorita ya un poco Sí, claro, sí claro. más, o sea, hay más liberación, claro, o empoderamiento sea, totalmente, de sí. hecho lo pongo ahí entre comillas, ya avanzamos, yo lo Ya sé, sé. pero you get the point, o sea, sabes lo que te estoy diciendo. Y más antes, ¿no? O sea, como que no, pues no, o sea, realmente no nos fomentaban esto porque pues el rol de la mujer y pues más aquí en Monterrey. O sea, en México somos súper católicos y luego, o sea, Sí, eso es Monterrey todavía social, todo, más, o sí, sea, sí, sí. todo es un tema social. Entonces es como, no, pues yo de mi casa no salgo de blanco, ¿no? Claro, O, esa es lo que, sí, sí, ajá. sí, totalmente. Entonces era como, o sea, o a menos, o sea, por ejemplo, el tema del cortar el cordón umbilical, que es el segundo capítulo del libro, que hablo sobre como, pues es que yo no tenía ninguna razón para irme de mi casa, o sea, no estaba ni casada, ni con novio, ni así como de esas veces. Peleada también, o sea, Sí, o de esas veces de que no, pues en la escuela, o me ofrecieron un trabajo en otro lado, sí, Seattle, en sí, 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 Atlanta, claro. ¿sabes? Entonces ahí tienes una excusa, el papá, no, sí, mi hija en Atlanta sola. Pero como aquí no tenía ninguna excusa para hacerlo, más que quiero estar sola. Moverte código postal, nada más. Ajá. O sea, quiero estar sola. Entonces siento que ese tema de quiero estar solo, siento que mucha gente hasta ahorita no lo entiende. En la familia es muy, sí, es difícil, obviamente. O sea, y eso que vivo a 20 minutos de casa de mis papás, pero es muy difícil de que, ¿cómo que quieres estar sola? Y yo, ¿Y de qué por sí, qué? ajá, Pues sí. ¿por qué? Y yo, pues, ¿por qué? O sea, no sé qué piensen que hago, pero pues nada más, o sea, quiero, o sea, sí, sí, fue algo que siempre estuvo como que en mí, siempre quise tener mi espacio, como que levantarme en la mañana y yo poder diseñar mi mañana o Claro. mis días, ¿sabes? De que si yo quiero levantarme un día tarde, me voy a levantar tarde. Si un día esto, o sea, y prender la cafetera y hacer esto y poner mi música, o sea, como, o sea, siempre le aposté a eso, Ok. más que a otra cosa. Otra cosa. Yo salí de mi casa a los 17 años porque me vine, digo, así como esas te cambias por alguna razón y mi razón fue que me vine a estudiar aquí a Monterrey, soy de Matamoros. Ya. Tengo ya más de 11 años que no vivo con mis papás ni nada. Eh, y cada vez que ahora, o sea, o iba después y regresaba a casa de mis papás, eh, hay un proceso de adaptación donde no entiendo la dinámica, ¿no? Porque pues tus papás estaban acostumbrados a cuando vivías con ellos, lo que dices de, oye, pues a qué hora nos levantamos, que los domingos a misa, que la dinámica familiar que está, pero tú ya como viste solo, pues traes completamente otra dinámica familiar, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, con hijos que vamos a veces, pues yo ya tengo una dinámica familiar con mi esposa, con los niños de, oye, es que ellos comen a las 2 y comen así, o sea, cosas ya de rutina. Ujú. Y mis papás pues traen su dinámica ahora de papás que ya no tienen hijos en su casa. Entonces, si comen bien, si no, comen separados. O sea, entonces es bien complejo cómo el ser humano se de alguna manera se adapta y ya te acostumbras a ciertas cosas, que el cambiarlas de la noche a la mañana es bien complicado. O sea, es bien complicado hacerlo. Pero también me parece que es la mejor manera de que puedas crecer, ¿no? O sea, salirte de tu casa, o sea, experimentar, ¿no? O sea, porque igual no te vas a ir de la ciudad, no te vas a ir hacia otro lado, pero ese hecho de experimentar creo que creces mucho, ¿no? Para ti, por ejemplo, fue ese crecimiento. Claro, 100%. Me acuerdo que en alguna de las preguntas, no sé, que me dicen como de las preguntas de Instagram, Daniela, quiero dejar todo e irme a otro lado a vivir, a otro país. Y yo, music to my ears. O sea, o sea, siempre para mí fue como, vete, así, no sé, como que yo siempre tuve ahí un romance con eso de vete lo más lejos que puedas. También hay una parte en el libro donde digo que mudarte pues solamente es como cambiar de código postal, ¿no? O sea, también puedes irte súper lejos y traer cosas cargando todavía, Ujú. traer como que cosas que no has sanado con tus papás, etcétera. Y algo súper importante es que no quiero decir que no es para todos, pero creo que no todos estamos en el mismo timing. Obviamente hay su tiempo para hacerlo si lo quieres hacer. También el tema económico. O sea, yo también me creo muy bendecida por hacer lo que hice, ¿no? Porque hay muchas personas que, pues, por alguna razón u otra, pues, De no, que quisieran, ajá, pero por quisieran, pero, tema... ajá, o sea, entonces yo no puedo solamente decir un speech de sí, independízate, Que salte de tu todos casa. pueden y... Todos pueden, pues no, güey, o No sea, sé si no, es a un... veces no todos pueden, porque pues tú sí, o sea, yo tengo 33 años, no tengo hijos,
o sea, tengo un gato, entonces, o sea, mi máxima ahorita es de que, ay, ¿con quién voy a dejar el gato? O sea, si me voy de viaje, pero, ajá, entonces, pues no todo el mundo puede, por X o Y razón, pero creo que sí, en la medida de lo posible, hay formas de como darte ese espacio para ti, para crecer, para estar solo, para reflexionar, para saber qué quieres, qué no quieres, qué te gusta. Y esto no pasa de que en un fin de semana, ¿ok? O sea, esto pasa en varios años. Yo me salí casi de mis papás en el 2019, tenía 29 años, o sea, ya estaba como, pues, grande, o sea, no me salí así como de que tan chavita, cosa que estuvo bien porque soy como muy tranquila, o sea, no me gusta de que gente en la casa y así. Cuando vivía con roomies era de que, güey, qué horror. O sea, o de que o sea, no, sí estaba chido, pero también, no sé, un día de que estabas llorando y llegaba llorando y veía carros afuera de la casa y yo de que No quiero llegar. hay fiesta, estoy llorando y de que, o sea, yo dando vueltas así de que en la colonia porque no, pues sí, pues no quieres llegar y de que, hola, y X. Entonces... Sí, que te pregunten, o digo, paso Sí, es es de incómodo. que, bye, Sí, y sí. encerrarte en tu cuarto así como si tus tías estuvieran abajo y no las quieres saludar, ¿sabes? Claro. Entonces, ya vivir sola sí fue muy confrontativo, pero, o sea, lo mejor que he hecho en la vida. Ok, hablabas de que del proceso de la escritura del libro lo más complejo fue la parte de la estructura. Después de ahí, o sea, ya que definiste la estructura, que definiste los temas, que empezaste a armar todo eso, pues ¿cómo fue el siguiente proceso, o sea, la fase? La siguiente fase, que también se me hacía muy complicada, era poder estirar los capítulos. Porque pues yo soy diseñadora gráfica, yo soy muy visual, o sea, los reels que había grabado antes eran párrafos, o sea, sí había escrito, pero eran cosas súper chiquitas, eran guiones súper chiquitos. Entonces me ayudó mucho, tengo una amiga que se llama Kimberly Barra, que tiene un podcast que se llama La Filosofía en Rosa, y pues ella, pues sí, escribe, o sea, como que en esas carreras escribes ensayos y cosas así, o sea, yo no tenía ese trip en la mente, y ella me ayudó a hacer una guía de preguntas sobre de qué vas a hablar y cuáles son tus argumentos y cuáles son los contraargumentos y no sé qué. Entonces como que me ayudó a estirar un poquito, o sea, esta guía de preguntas como a estirarlos y a que tuvieran sentido. Y también algo que me ayudó fue un consejo de Ryan Holiday que dice, write 2 shitty pages a day. O sea, como 2 hojas pinches al día, ¿no? O sea, siempre escríbelas y después las empiezas a pulir. Okay. Pero primero, o sea, y ya que tengas como un bonche de cosas, ya empiezas como que a moverle. Pero creo que lo más importante es sentarte a hacer el trabajo. Claro. ¿Qué le recomendarías, por ejemplo, si lo volvieras a hacer, si volvieras como volver a escribir? Y para personas, creo que hay muchas personas que a pesar de que pues ya no sé qué tanta gente lee, porque pues hay otros medios y que también ahorita me cuentas del audiolibro que grabaste y demás. Pero ¿qué le recomendarías, por ejemplo, a esas personas que quisieran escribir de que un libro? A las personas que quisieran escribir un libro, pues yo creo que lo más importante es saber tu por qué lo quieres hacer, porque creo que muchas personas ven como, no sé, como que tiene este prestigio de tengo un libro, ¿sabes? O sea, el mamoneo. Ajá, el mamoneo. O sea, yo cuando la gente le decía, estoy escribiendo un libro, voy a sacar un libro, y que, ¿cómo, güey? O sea, como que, o sea, como muy... Y yo, pues es otro tipo de formato, o sea, como... Sí, como ya para creador de contenido es como, pues eso. O sea, digo, obviamente sí tiene su chiste, o sea, es muy diferente el que me escuches al que me leas. Que me leas es completamente diferente, o sea, siento que la voz es diferente, el tono de voz es diferente al podcast donde de repente pues estás jajajeando, pero creo que es saber tu por qué lo quieres hacer. Entonces, entre más fuerte tengas ese por qué es importante esta pieza, este libro, ya sea para ti o para el mundo, ¿no? Que dices, pues es que necesito que el mundo sepa esta historia o que lo quieras hacer para ti, pero que sí tengas muy fuerte tu por qué. Digo que es como cuando quieres ser vegetariano o vegano, que quieres tener como este tipo de dieta, tienes que saber por qué, cuál es tu motivación principal, si no lo vas a dejar en 2 semanas. Claro, como cualquier hábito. Si quieres construir un hábito, tiene que tener un propósito, un porqué muy definido, si no, a la vuelta de la mañana ya vas a dejar de comer bien o de ir a hacer ejercicio, etcétera, y pues ya se va a perder un poquito todo esto, ¿no? Dani,
¿cómo le haces para hacer todo siendo tú sola? O sea, entiendo que yo cuando hablé de esta parte del inicio que decía que reconocía mucho lo que has hecho, lo que has construido, y entiendo, o al menos eso es de mi perspectiva, como de alguna manera como productor, como manager de ciertos proyectos, pues yo a veces se puede identificar cuando una persona lo está haciendo completamente sola, que es one man show, ¿no? Que le llamamos así en la industria. ¿Cómo lo haces para hacer todo? Pues, no sé. O sea, ¿en el podcast te refieres o en general? En general, pues es que, digo, o sea, no tienes por ejemplo, no tienes un representante, no tienes un manager, no estás con una agencia, No. no tienes una productora, o No. sea, entonces, a eso me refería, o sea, cómo, desde la organización del tiempo es súper compleja, desde manejo de agenda y todo esto, de que, sé que me parece que te gusta mucho como manejar tú las cosas y tener como el control de alguna manera. Pero también a veces, pues, es importante, como decimos, ¿no? Pues de empezar a delegar, sobre todo si queremos como crecer el proyecto, entre comillas, cualquier proyecto, pues es empezar a delegar y empezar a gestionar diferentes funciones, pues, para que vaya creciendo. Pero, por ejemplo, para ti, en este caso, ¿cómo lo haces sola? Pues yo creo que es organizarme, o sea, darle prioridad a los proyectos. Realmente el podcast siempre dije que entre más fácil fuera, como mejor. O sea, la verdad es que yo tuve ahí como una ventaja porque mi hermano Guillermo, el más grande, no tengo dos, sí, el grande, él antes grababa bandas y tenía en la casa un micrófono, una cajita Sí, para sonido. ajá, esta, que se conecta a la compu y pues un stand y yo pues ya con eso puedo grabar. Ajá. Entonces, si es como, ¿en dónde grabas? Pues en GarageBand. Entonces era como, pues conecto y, o sea, como la parte técnica, o sea, fue muy fácil y luego cómo hacerlo, pues tutorial de YouTube, cómo hacer un podcast, te lo juro que en 2 horas ya estaba arriba. Entonces también, o sea, creo que soy mucho como de buscar las cosas por mí misma primero, o sea, porque siento que en internet hay tutoriales y cosas donde puedes, pues, hacerlo por tu cuenta. Y los temas, al principio sí fue como, ok, bueno, estos son los primeros 5 o 10 temas, o sea, para más o menos como tener una estructura, pero realmente ha habido días donde, me acuerdo una vez que estaba en McAllen con mis hermanos y era domingo y al día siguiente salía podcast y mi hermano de que, oye, ¿tu podcast? Y yo al rato lo De que al grabo. rato lo grabo, veo qué onda. Me dice de que, güey, estamos en McAllen, de que a qué hora lo vas a hacer y yo, pues al rato. Digo, obviamente, esa vez no tenía video. Cuando tienes video, Claro. ya es de Involucra que otros. involucra otra cosa, de que peinarte, que te veas bien, o sea, decente, ¿no? O sea, decente, que haya luz, o sea, como que la cámara, o sea, el video sí me cambia un poquito La dinámica. la dinámica, pero en general, pues del podcast siempre lo hago malamente un día antes, pero, y digo, cuando una vez sí me empezaron como que, o sea, intenté que me ayudaran o sea, contraté a un chavo que me hacía como mejorar el sonido y quitar esas Sí, todas cositas. las muletillas, Ajá, etcétera. ajá, quitarlas. Y eso hacía que yo tuviera que tener el contenido mucho antes para, ¿sabes? Y luego fue de que, no, esto todavía como que todavía no puedo en esto. Entonces me funciona así hasta ahorita. Y pues es tener días, ¿no? O sea, tengo este día para hacer el podcast y toda la semana lo que hago es me enfoco en mis proyectos y siempre priorizo las mañanas. Las mañanas son para crear. Las mañanas no son para contestar mails ni para hacer como que cosas de administración. O sea, las mañanas son para escribir, hacer videos, hacer reels. Si tengo un proyecto nuevo, es como la creación. Y ya en la tarde es como, ok, contesto mails, contesto cosas administrativas, porque mi cerebro ya está como que más tipo, Ok. o sea, ya está más cansadón. Entonces, yo soy muy de mañana y en la mañana es cuando estoy como haciendo las cosas. Fíjate que ahorita que dices eso de las mañanas, sí, totalmente. Yo también, mis mañanas son las más creativas en ese sentido. O sea, es cuando me pongo a hacer los reels, la investigación, que publicar los tweets y todo eso. O sea, de lo que, diferentes cosas que publico. Y ya la noche, pues sí, ya es como que ya estás más cansado y empiezas a ver ya, a ver qué sucedió en el día, a ver qué es lo que está pendiente y demás. Es algo también ahí que creo que, digo, así nos funciona a nosotros, pero posiblemente hay quienes les funcione más que en la noche, hay otros que en Claro. la tarde, pues digo, simplemente
que definas esa rutina Ujú. y que te apegues a ella y de esa manera pues también vas a poder como hacer el ejercicio, ¿no? ¿Qué sucede, por ejemplo, no sé si te ha pasado, pero qué sucede cuando en la mañana, que es, por ejemplo, esta mañana creativa, no hay creatividad? O no, nunca te ha pasado que tengas ese bloqueo creativo que, oye, me desperté y quiero escribir y no sé qué escribir. Quiero hacer un video y, o sea, no sé si te ha pasado así cuando esas mañanas no son mañanas creativas. Sí me ha pasado, pero la neta, o sea, es por flojera. O Ok, sea, he tenido días donde, o sea, así como el podcast, que es como, o sea, ya estoy conectando todo y es de que voy a hablar, güey. Entonces, haz de cuenta que si no lo sé, me siento y escribo. O sea, escribo como, a ver, ¿qué pasó esta semana? ¿Qué tema está chido? No sé o también en Instagram me ayuda mucho como de qué quieren que hable, ¿no? Entonces ahí ya tengo como que cosas en el cajón. Pero siempre, o sea, en mi caso siempre ha sido, pues, ponte a trabajar. Si estás trabajando, que la creatividad te encuentre trabajando, algo así. O sea, la creatividad te va a encontrar, no te va a encontrar, porque sí he tenido mañanas, neta, me pedí un waffle o me pedí de que unos chilaquiles y estoy viendo a las Kardashians. O sea, y son las 10 de la mañana. Así que me siento lo más insana del mundo haciendo esto, pero es por hueva. O sea, eso es completamente flojera, ¿no? Y yo creo que a todos nos puede pasar. Pero creo que es disciplina y pues si quieres que tu trabajo salga y quieres tener, o sea, quieres crecer tus proyectos, pues tienes que sentarte a trabajar. claro. Sí, 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 totalmente, sí. No te va a encontrar la creatividad o la iluminación divina de la noche a la mañana, sí, sino que realmente tienes que estar haciéndolo, ¿no? Igual como el propósito, por ejemplo, que pues el propósito no es como que un día te sientas y voy a definir mi propósito de vida. Realmente el Ya. propósito te encuentra conforme vas haciendo diferentes cosas, vas experimentando y esa es la manera que vas a poder como llegar a algún punto donde digas, parece que es por este camino. Y posiblemente sí, posiblemente no, pero pues al final del día no es quedarse nada más a esperar a ver si te llega la Claro. orden divina, ¿no? De creatividad. Sí, no, o sea, algo que creo que vi un post que una amiga puso hace rato que era como disciplina y eran puros bloques y la motivación era unas líneas así. O sea, la motivación, o sea, a veces vas a tener ganas y a veces no vas a tener ganas de ir al gimnasio, por ejemplo, de hacer cualquier cosa, pero la disciplina siempre va a estar. Y algo también súper loco que vi en TikTok, de las pocas cosas que me ayudan de estar ahí en esa aplicación, es que vi un video donde salía Lady Gaga diciendo que más que la disciplina y que el talento, que también se trata de perspectiva y de cómo tú tengas tu propósito y tu visión bien clara y que no te estén como jalando hacia los lados este tema de lo que quiere la gente, lo que funciona, lo que es para el mundo. No, o sea, tú tienes tu perspectiva, o sea, como que también es muy importante eso, no nada más que sí, chingarle, sino cuál es tu esencia, cuál es tu propósito, cuál es tu perspectiva y no nada más estar creando cosas porque también he visto, pasa que, ¿qué es lo que está pegando ahorita? ¿No? ¿Qué es lo que es viral? ¿Qué es lo que bla, bla, bla? Es como, no, o sea, ¿cuál es tu esencia? ¿Cuál es tu ser? ¿Qué es lo que quieres, qué es lo que quieres decir? Sí, ahora con las redes sociales que pues todo es algoritmo. Todo es algoritmo, son recomendaciones y pues a Ujú. veces quieres subirte a hablar de Shakira y Bizarrap y Piqué y, o sea, Sí, y digo, no, o sea, no pasa nada, digo, si eres un canal de entretenimiento. entretenimiento, está increíble, todo bien, si de pronto lo quieres hacer, está bien, pero yo creo que, am, no sé, creo que dejas un poquito más, o sea, lo que me gusta, por ejemplo, de mi podcast es que muchos de los temas, y no es que la mayoría, son atemporales, o sea, yo digo, si te voy a hablar de Shakira y Piqué es porque te voy a dar un punto, Claro. algo que vaya a permear para los siguientes 20, 30 años, ¿no? O sea, porque realmente el humano siempre hemos tenido los mismos problemas de ego y de validación y del aplauso y todo esto. Entonces, creo que hacer proyectos atemporales y hacer contenido atemporal es súper valioso. Pero bueno, eso es como Sí, que sí, sí. yo. No, 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 That's no. just me. No, 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 sí. Creo que el ideal es una combinación de ambos también. Ujú. O sea, tener contenido atemporal que te sirva, que te funcione y que pues lo puedas seguir recomendando. Si sucedió algo, pues ya si grabaste sobre ese tema, pues a lo mejor lo recuperas o lo puedes actualizar inclusive.
Pero también de las temporalidades, por precisamente también, pues al final del día las redes sociales pues también se mueve conforme a tendencias y demás. Entonces, pues creo que una combinación entre ambos mundos es sano para cualquier creador de contenido y también Claro. para la audiencia que está ahí de que dice, ¿qué opinión tendrá esta Esta creadora persona, desde su perspectiva, desde su punto claro. de vista, pues sobre este tema? Entonces, muchas veces también, eso es algo padre que sucede en las redes sociales. A veces puede ser el mismo tema y cada persona tiene una visión, un creador completamente diferente y por eso me parece que es como la audiencia se empieza a conectar también contigo. Sí. Oye, Qué ¿no te chido. pasa que de repente ahí ya que tienes seguidores y en redes sociales y todo, que te encuentres en la calle y sientas o sientan ellos que te conocen? A través por el contenido, por el podcast y demás. Sí, sí, sí me han pasado varias veces, no muchas, pero sí varias veces donde como que me dicen de que, ay, como que siento que eres como una amiga, ¿sabes? Como que te siento así cercana o que me gusta mucho tu contenido y cosas así. Se siente súper, o sea, se siente súper bonito. Honestamente creo que me lo han dicho mucho más como por DM que en persona, pero sí, o sea, creo que está chido sentir, o sea, este es de que, es como, no sé si mi hermana mayor, pero sí una amiga. Y creo que está cool y me gusta ese formato que tiene de monólogo, ¿sabes? Porque justo al principio también, antes de pensar hacer un monólogo, pues era como, ay, ¿dónde? O sea, una amiga y hacer un podcast entre dos personas, que es como lo más común. Ujú. O sea, de los dos amigos hablando, Platicando sobre un tema. platicando sobre un tema. Pero yo después, yo tenía dos creadoras que me gustan mucho. Bueno, una ya no tiene su podcast, que era de Noruega, y otra de Nueva York, y eran monólogos. Y yo, ay, pues si estas morras lo pueden hacer, porque yo no. Porque también es como de que voy a hablar 30 minutos, ¿sabes? Y no tiene que durar tanto o Claro, sea, claro. Ahora, yo siempre digo que debe durar lo que te dé el tema. ajá, o sea, que sea súper natural, porque sí me ha tocado estar en como entrevistas o no sé, donde, oye, estaba bien chido, pero te cortan así, y yo es como, pues digo, cada quien, pero me gusta mucho el monólogo porque sientes que estás acompañada. Y pues digo, no sé si también sean mis trips de que me encanta estar sola, entonces es como este balance de quiero estar acompañada, quiero estar escuchando algo que me gusta mucho. Hablas, te escuché también decir que muchas veces los consejos que das en tu podcast, los temas que hablas en tu podcast, de alguna manera es como un espejo y que son cosas que te estás diciendo también a ti misma. ¿Cuándo fue que como que pensaste en eso? Porque no creo que en un inicio haya sido, estos consejos me los voy a dar a mí misma y los voy a grabar. Pero Sí. ¿cuándo fue que te diste cuenta? Probablemente hace como, no sé, 6 meses, un año, Ok. algo así. O sea, que digo, esto me lo estoy diciendo a mí. O sea, si sale un video donde digo, hay un video que digo, cálmate, cálmate cuando estás toda Acelerada. acelerada, de que no puedes pensar bien, es porque probablemente en ese momento yo estaba así como loca, ¿no? También cuando hablo sobre, por ejemplo, en Vic, tengo el poder de la quietud, pues a mí esos temas me pegan mucho también porque, ¿por qué hablo de eso? Pues porque yo soy una persona acelerada, ¿sabes? Porque yo también estoy en el celular o porque yo también me he cachado 2 horas en TikTok y cosas así. Entonces, cuando lo hablo, no me he dado cuenta que no es como yo en esta postura de gurú y sé más que tú, no, güey, es porque yo soy parte De eso. de esa dinámica, entonces por eso lo estoy diciendo, o sea, porque realmente me lo estoy diciendo a mí. Yo pienso que, y esto lo he comentado un par de ocasiones, que de alguna manera el crear contenido, podcast o publicaciones, blogs, etcétera, pues de alguna manera es un diario que vas dejando y que pues y creo que el podcast es muy terapéutico también, en muchos sentidos, te ayuda pues porque cuentas algunas cosas ciertos episodios, sobre todo en entrevistas también, pues sacas de repente algunas historias, por ejemplo la historia que te contaba hace rato de cuando salí yo de la casa y pues toda esta dinámica y que a veces pues eso no lo platicas a lo mejor una charla normal no sale, ¿no? Entonces me parece que funciona, puede ser como un diario, entonces si estás haciendo un podcast y quieres hacer un podcast o crear contenido, pues igual puedes pensarlo como en esta dinámica de que, oye, pues lo estás haciendo por ti y pues son recordatorios, es un diario, es algo que se va a quedar y que las futuras generaciones, ya sea de tu misma familia o etcétera, pues enseñanzas, lecciones que quizá
puedan servirle a alguien, ¿no? Claro, y lo más, o sea, una parte de, por ejemplo, de tener un diario físico, que es lo que, o sea, yo tengo, o sea, desde muy chiquita, tengo mi primer diario que me lo regalaron cuando justo había cumplido 11 años y mi primera entrada fue que estaba triste por la guerra, porque acababa de pasar lo de las Torres Gemelas. Era el 2001 y todavía lo tengo. O sea, a mí me encanta tirar todo, o sea, yo soy que súper depuradora, pero esos diarios son como oro para mí. Y cuando tú tienes esos diarios, o sea, ya de grande también, o sea, hacer brain dump en la mañana, escribir, lo que sucede es que cuando tengas 60, 70 años, pues tú, o sea, no te vas a acordar de esas cosas, pero tu diario sí. Lo vas a poder regresar a él. No mames, sí es cierto, está. Y como que vas a empezar a hacer memoria de esas cosas tan chidas. El podcast funciona más o menos igual. No pienso igual que cuando lo empecé a hacer. Claro. Y creo que es súper importante si eres creador de contenido, youtuber o podcaster. Yo siempre les digo, no borres nada. A menos que sea algo ya muy de que, pues, pesado, ¿no? ¿Para qué lo subiste? Sí. Pero creo que me acuerdo que una chava es que subo mi episodio y lo borro. Y yo, güey, no borres nada. O sea, es un proceso. Tu primer episodio va a estar X, va a estar pinche, seguramente. Pero es cómo empezaste, ¿sabes? Entonces, para mí no borres nada. Sí, te has escuchado, por ejemplo, tus primeros episodios contra estos últimos y sí hay una evolución, ¿no? Inclusive en las habilidades de comunicación. O sea, yo también escucho los primeros episodios y muchas muletillas y las preguntas como atropelladas y demás. Y pues cada vez que va avanzando el proyecto, que cada vez que tienes más entrevistas, lo vas haciendo de una mejor manera porque pues también es parte del crecimiento. Y sí, completamente esto que dices de hay cosas que a lo mejor que dijiste en su momento hace 2, 3 años que ahorita dices, cabrón, de que pensaba eso, pero ahorita ya, ya no es así. Hablaste ahorita, mencionaste un concepto cuando decías de lo del diario que dijiste, no sé si brain dump. Ok, o sea, ese es tu proceso, o sea, como que cuál es la técnica que tú tienes para tu diario actualmente ahorita. O sea, mi diario es como levantarte en la mañana y tenerlo al lado para escribir por qué estás agradecido, que te pone en un mood completamente diferente. O sea, te saca una sonrisilla, también dice cómo va a ser hoy un gran día. Entonces dices de que hoy voy a ir a grabar, de que este podcast, o va a pasar esto, ¿sabes? Entonces, como que es algo súper cortito, pero aparte de eso me gusta hacer sacar todas las ideas que tengo en la cabeza, ya sea en la mañana o en la noche, en la hora que tú quieras. O sea, simplemente tener una libreta donde puedas como vaciar tu mente, vaciarte, porque si no va a estar aquí, y va a estar aquí, y va a estar aquí. Entonces digo, en la terapia lo haces de forma hablada, pero también si no puedes ir a terapia, puedes tomar un diario y puedes empezar a escribir. Y lo mejor es que nadie lo tiene que ver, no tiene que ser con letra bonita, no tiene que ser la mejor, o sea, nada. Un día puedes, o sea, a veces estoy haciendo corazones, así de que, ¿cuándo me llegará el amor? O sea, tipo, literal así que, nada más, o sea, porque quiero como... Sí, es liberarlo. Liberarlo y aparte siento que liberas esas emociones de cualquier tipo de una forma sana. O sea, están ahí. No vas con alguien y de que, ¿sabes? O sea, como... ¿Por qué no tengo a nadie? Claro, ya empezaste, o sea, no vas enojado ya a nadie. empezaste mejor el día, ¿no? También. Sí, o sea, yo creo que hacer esto también te pone así como los pies en la tierra y también te ayuda con tu propio, ¿cómo se dice? Sí, pues estados de ánimo y todo. No siempre vamos a estar felices, pero creo que sí es una buena forma de canalizar tus emociones. Y luego también que puedes volver a ellas, ¿no? También de que decir, a ver, hace un año me sentí así y cómo estoy, ¿no? Cómo he crecido, porque también no vemos esos pequeños como logros que a veces tenemos de que sucedieron, que nos propusimos algo y no nos damos como ese reconocimiento, esa palmadita de que, bueno, estás tan güey, o sea, sí lo lograste hacer y pues sí estás avanzando, ¿no? Claro, y si me permites, uno de los primeros ejercicios que me puso mi psicólogo, porque el psicólogo como que te dejaba tareas, y yo, ok, era que... En este de conectivo conductual, porque entiendo que ese sí, es el primero, que más... ese es el que más te da como... Ajá, de que tips, esto herramientas, esto, sí. cosas. Un día me sacó de que vamos a dar la vuelta y yo de que... ¿Y a dónde quieres ir? ¿A la derecha o a la izquierda? Yo, no, pues para allá. O sea, como que sí, o sea, es más como siento yo, que son como más de herramientas y cosas. Entonces me dijo, quiero que en una libreta hagas una lista de todos tus logros de 10 años para acá.
Entonces, ese ejercicio viene en mi libro, porque en mi libro también al final de cada capítulo tienes como que una ondilla ahí para reflexionar sobre lo que acabas de leer. De leer. Ajá. Y viene ese ejercicio porque creo que muchas veces estamos pensando los logros como tener un libro, tener una casa, tener un carro o tener un superpuesto. Familia. O sea, como que cosas bien gigantes que no ves que los logros, por ejemplo, no sé, o sea, me gradué de prepa o algo así. Porque dices tú, güey, pues todo mundo se gradúa de prepa. No es cierto. No es cierto. Entonces, logré cocinar esto, hice una nueva receta, salí de esta relación tóxica, o sea, cosas, o sea, como que tu mente empieza a trabajar y empiezas a ver esos logros que tú dices, ay, pues pensé que eran X, ¿no? Igual con el agradecer sobre no nada más las cosas como gigantes, o sea, no, es agradecer que pues desde que despertaste hoy hasta que tienes agua tibia, caliente para bañarte, o tu café, o esas cositas así que dices tú, güey, ni de pedo me las quiten. O sea, esas cosas tan chiquitas creo que son súper importantes y así vas trabajando y vas viendo como, órale, o sea, sí soy bendecido. ¿Sabes? Hay un ejercicio y que ahorita quiero llegar a preguntarte esta parte de si terminaste de ver una película que mencionaste. Y hay un ejercicio que este psiquiatra, Stotz, menciona y que habla del flujo de la gratitud. Que en teoría, cuando tú empiezas a poner estas cosas de, ay, estoy agradecido porque hoy en la mañana pues pude dejar, no sé, pude desayunar, etcétera. Se empieza a crear como un flujo de energía positiva y que entre que más te pongas en predisposición para escarbar cosas de las cosas que estás agradecido, pues más como empiezas a perder esa incertidumbre del día. Y preguntarte, ¿terminaste de ver la película de Jonah Hill? Ah, claro. ¿Sí? Sí la terminé de ver. ¿Por qué? Dije que no la terminé de ver. Ahí estás mencionando que todavía no la terminabas de ver en ese episodio. Pero digo, ese podcast era de... También No, sí la terminé de ver. ¿Qué te pareció? O sea, no quiero dar spoilers, pero bueno, véanla. Stop aquí, véanla. Ya pasó tiempo. A mí se me hizo... Netflix ya tiene Ajá, rato. sí. A mí se me hizo bien interesante como el cambio de todo. De escenario, que el Jonah Hill dijera de que no, esto es una peluca y llevamos no sé qué, llevamos tanto tiempo. O sea, eso fue como que de verdad quería hacerlo súper honesto, súper transparente y me encantó. O sea, definitivamente siento que es un documental que recomendaría. Me encantó que hablara de la gratitud. O sea, me gustó muchísimo. Y pues no sé, siento que le puede ayudar a muchas personas. O sea, también tiene como que tintes un poquito a lo mejor más masculinos porque ven la terapia como, ay, para las mujeres y bla, bla, yo no necesito terapia. Y me gustó demasiado que él, hasta que el principio fuera en blanco y negro y todo lo visual, fue como, o sea, todo el mundo lo puede ver, pero dije, esto le puede gustar a los vatos también. O sea, o sea, la estética y todo y lo que él traía adentro y pues qué chido que pudiera hacerle como este honor a su psicólogo. Psiquiatra. Sí. Hay una parte que me gusta y que, digo, para aquellos que la vayan a ver o que ya la vieron, donde está con su mamá. Y que traen esta dinámica y que él empieza como a incluso hasta terapiar a los dos de que, oye, pero ¿por qué tú sientes que eso pasó? De que no, es que eso no pasó. Y entonces, como que esa dinámica se le nota así lo vulnerable que son los dos. Uh-huh. Y me parece una escena de las mejores escenas así increíbles. Además de esa también donde pues se quita la peluca y es como toda la vulnerabilidad que trae el documental, que yo también hacía reflexión de que, oye, pero pues esto es como un podcast, o sea, pudiera ser de que es un podcast donde están hablando dos personas y está la dinámica del escenario, cámaras y el set y todo eso, pero pues al final del día termina siendo como también un podcast y dije, mira, a lo mejor de un podcast puede salir un documental también así interesante. Entonces, pero sí, se la recomiendo ahí. La película de Stutz está bastante buena. Súper recomendada. Oye, Dani, pues para ir cerrando, sé que tienes muchos proyectos en mente. ¿Qué sigue para ti? O sea, ahorita acabas de lanzar Flores de Concreto. ¿Qué viene? Me metí a estudiar psicología. Ok, interesante.
Esta es la primera vez que lo digo en público, out loud. Ok. ¿Y eso? Creo que ya tenía como 2 años queriendo así, o sea, queriendo experimentarlo, o sea, le preguntaba a personas de que, ay, ¿cómo es la carrera? Y está muy pesada y así, entonces, no me había animado, la neta, entonces para mí lo siguiente es empezar esta nueva carrera. Sí, que es algo como que más personal, pues ver qué onda. O sea, ver si me gusta, no me gusta como quedarme con espinitas de nada. Ahorita no tengo, sí está como muy proyectada de psicología clínica, como de tener tu propio, ¿cómo se dice? Tu consulta, pero ahorita no. O sea, mi visión no es atender gente. Es Ok. más como ¿cómo le hago para tener más conocimiento todavía y decir cosas más atinadas? Ok. ¿Sabes? O sea, sí está chingón de que, sí, mi experiencia personal, pero como que quiero, Está interesante ¿sabes? porque, digo, como creador, iniciamos como creadores de contenido y a veces pues buscas, eh, pues hay pocos creadores de contenido, déjame reformulo eso, hay pocos creadores de contenido que se especializan en los temas que están hablando. Ya. O sea, por ejemplo, no sé si estás hablando de tecnología, pues a lo mejor sí te vas metiendo, pues digo, a lo mejor no es el mejor caso, pero puede ser que alguien que está haciendo contenido de tecnología se meta a estudiar y que no era de una carrera de tecnología, pues a lo mejor se mete a estudiar de tecnología, inteligencia artificial y todo lo que viene, ¿no? Me parece muy interesante que en tu caso, que hablas de temas de pues, o sea, inteligencia emocional, amor propio, gratitud y todo esto, creo que, o sea, ahorita que me lo dices, digo, ok, sí, me hace sentido completamente porque, pues es como, si ya estás incluyendo herramientas, sobre todo en este libro que hablabas, que estás poniendo como diferentes herramientas, creo que la carrera posiblemente te pueda dar más herramientas, porque, pues también, al final tú estás, aunque digas que estás hablando de la experiencia, muchas personas se lo pueden tomar como que es un consejo, ¿no? Es Ujú. algo que sí me está diciendo, ¿no? Aunque digas, es que esto nada más me funciona a mí, es que esto nada más me pasó a mí, pues las personas a veces esa parte como que, pues, se les puede pasar y decir, ah, que no, pues sí, cierto, yo tengo que hacer eso. Y si puede ser, o sea, siempre es más, cuidar mucho, ¿no? Lo que decimos, tenemos un micrófono, tenemos redes sociales, una plataforma, y 100. es cuidar mucho lo que decimos 100%. y qué es lo que queremos amplificar. Claro, o sea, yo creo que, digo, sí quiero hacer más cosas visuales, quiero hacer más cosas, o sea, como impresas, no sé si siempre me están, perdón, pero siempre me están chingando de que hago una agenda, siempre están de que, ¿cuándo la agenda? ¿Cuándo la agenda? Y yo, o sea, sí quiero, me gusta hacer cosas, libretas, no sé, o sea, también herramientas, o sea, por ejemplo, esto del diario de gratitud pues no nada más quiero que sea como algo que está de moda, o sea, quiero que sea algo como, es una herramienta que te va a ayudar en tu vida a largo, o sea, mediano, corto, largo plazo. Entonces, el tema de la carrera para mí sí es importante, o sea, espero que todo salga bien. Y, y pues nada, o sea, quiero, te digo, decir cosas más atinadas porque sé que estoy creciendo y está creciendo una audiencia y todo esto, y pues sí me siento muy responsable de las cosas que digo y que quiero decir. Entonces, pues entre más sepa o esté educada en esos temas, mejor. Me parece muy bien y creo que es un consejo que le daría completamente a todos los creadores de que si vas a hablar de un tema, pues infórmate un poco al menos y trata de especializarte lo más posible porque pues también después, ¿no? Te pueden meter ahí iguales de que, ay, tú, ¿por qué hablas de esto si ni siquiera sabes? O eres diseñadora gráfica, o sea, por Sí, ejemplo, ¿tú qué? también, ¿no? Y también, no sé, te puede entrar el síndrome del impostor de decir, ah, pues sí, cierto, o sea, no, necesito como estas credenciales para poder comunicar y que esto, creo que también es hacerlo por ti mismo, creo que me parece una genial idea, y si eso le puede ayudar a alguien más, pues qué mejor, ¿no? O sea, ya están creciendo dos personas, ahora sí que matas tus pájaros de un tiro. Muy bien, Dani. Oye, déjanos ahí tus redes sociales, tu podcast, dónde te vamos a encontrar, para todos aquellos que, digo, ya muchos te conocen, pero también para aquellos que no te conozcan. Ok, me pueden encontrar en mi Instagram, @Daniela Guerrero, TikTok, Dani Guerrero, mi página web es danielaguerrero.net y el podcast Siempre hay Flores en Spotify, YouTube, Amazon, todas las plataformas posibles que hay. Todos los lunes un nuevo episodio. Todos los lunes un nuevo episodio
Y ¿qué más? Pues mis diarios de gratitud están en mi página. También Flores de Concreto, mi nuevo libro, está en Amazon. Lo pueden comprar en pasta blanda o pasta dura. La pasta dura está muy bonita, pero pues bueno, ahí donde ustedes quieran. Y en Vic. Lo pueden escuchar el audiolibro en Vic. ¿Cuándo sale? ¿Ya salió también? ¿Ya salió? Ah, perfecto. Pues bueno, ahí creo que hay 14 días de prueba gratis en Vic. En Vic hay 14, haces tu cuenta, hay 14 días de prueba gratis, entonces te puedes aventar mi libro, pero también, o sea, aprovecha está El hombre en busca de sentido, o sea, está diario, libros de Ryan Holiday, hay muchas cosas en español, entonces, pues sí, está bastante bueno. Claro, ahorita creo que ya no hay excusa para no tener conocimiento de esos libros, porque digo, ya también a los que les guste consumir audio, podcast, me parece una herramienta muy interesante y que creo que puedes, al final del día, seguir creciendo, ¿no? Creo que eso a eso venimos. Sí, a crecer, a aprender. Muy bien, Dani. Pues oye, muchas gracias. Me encantó la charla. Espero que sea una de muchas colaboraciones que hagamos y pues ahora sí que cualquier cosa, pues aquí estamos. Titanes, muchas gracias y nos vemos en otro episodio.